Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy no os traigo un vídeo de recomendaciones como tal, sino que hoy os traigo un vídeo de charleta. Un vídeo donde os voy a hablar de aquellos autores y autoras que he conocido en los últimos años y que me han encantado, hasta el punto en el que quiero leer absolutamente todo lo que publiquen. La primera en mi lista, aunque ya os adelanto que no he puesto los autores en ningún orden preestablecido, sino simplemente según me he ido acordando de ellos, es Tekin Fisher, una autora de la que últimamente he hablado muchísimo porque absolutamente todo lo que he leído de ella me ha encantado, que son Manual de Panadería Mágica para usar en caso de ataque y Ortiga y Hueso. Tiene unos cuantos libros más publicados en castellano, de hecho me he propuesto leer para estos meses el de Mago Menor, que es como una especie de segunda parte del de Manual de Panadería Mágica, aunque por lo que he visto no es un libro que continúe con la historia del primero, sino más bien otra historia que sucede en el mismo mundo. Y también una de sus últimas novedades, que fue publicada por Crononauta, que no recuerdo el título, pero os aparecerá en pantalla. Lo que me gusta de esta autora es su forma de narrar las historias, su forma de escribir, que es una fantasía bastante clásica, pero que al mismo tiempo nos da algunas novedades. Por ejemplo, el hecho de que tiene varios libros protagonizados por niños pequeños, pero que el hecho de convertirse en los protagonistas principales no les quita el hecho de que siguen siendo niños, por lo que la autora hace reflexiones muy interesantes acerca de sus personajes de fantasía que todavía siguen siendo críos o que son preadolescentes, a los que les encargan una misión que claramente está fuera de sus competencias o fuera de su madurez, pero que tienen que encarar por H o por B. También me gusta que, por ejemplo, tiene personajes adultos, porque en Ortiga y Hueso la protagonista tiene como 30 y pico años, algo que no es muy habitual ver en libros de fantasía, porque normalmente suelen estar protagonizados por gente mucho más joven, y además de nuevo el hecho de que la protagonista tenga más de 30 años le da pie a introducir ciertos temas que son interesantes para gente de esa edad. También me gustan mucho las ambientaciones que crea, cómo lleva la trama, cómo sus novelas parecen como muy simples al principio, pero que conforme nos vamos adentrando en ellas vamos viendo las distintas aristas, los recovecos, esa complejidad que se va tejiendo según avanza la trama. Además, dentro de la fantasía también es capaz de manejar diferentes subgéneros, por ejemplo el de Manual de Panadería para usar en caso de ataque es más tirando al cozy fantasy, porque es un libro mucho más middle grade, mientras que en Ortiga y Hueso toma una perspectiva mucho más oscura, por lo que aunque sus libros mantienen la misma esencia, como que nunca sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar cuando te enfrentas a ellos, dado que cada uno es bastante diferente entre sí. Otra autora que me gusta mucho y que la descubrí hace años, pero cuya saga descatalogaron y hasta hace relativamente poco no la han vuelto a reeditar del todo, es Stephanie Garber. Yo a esta autora la conocí con la trilogía de Caraval, que sabéis que me encantó, y después me terminó de enamorar por completo con su spin-off de Érase una vez un corazón roto, que es una saga que transcurre después de Caraval y en el mismo universo. Lo que me conquistó de Caraval fue sobre todo su forma de escribir. Creo que tiene una forma de escribir muy lírica, muy bonita, muy romántica, muy onírica, que encaja muy bien con esa atmósfera de ensueño que nos presenta en sus obras. También me gusta mucho la naturalidad con la que incluye la magia, porque no es como si hubiera magia como tal, como la conocemos en fantasía, sino que es más bien que el propio mundo desprende su magia, que hay magia en absolutamente todas las cosas. Es verdad que a partir del segundo y tercer libro ya metemos la magia de una forma más evidente con ciertos elementos que aparecen, pero sigue sin perder ese toque de mundo normal y corriente al que le podemos encontrar la magia en las pequeñas cosas. Y también me gustan mucho sus tramas, porque de nuevo tenemos una trama en apariencia muy sencilla, que es sota, caballo y rey, pero conforme vamos avanzando los libros vamos viendo cómo esa trama se va complicando cada vez más y llega un punto en el que no sabemos muy bien cómo va a terminar toda la historia. En esta segunda saga los personajes mejoran muchísimo, es más, todos los personajes de estos libros les dan 1000 vueltas a la saga de Caraval, incluso los personajes que te caen súper mal no puedes odiarlos de lo bien hechos que están. Además, esta saga tiene uno de mis personajes grises favoritos, que es Jax, y es un ejemplo clarísimo de cómo construir bien un personaje gris. Y gris de verdad, no gris dark romance, que si ese personaje existiera en la vida real lo habrías denunciado hace tiempo. También me encanta cómo maneja el romance, porque aunque sí que es cierto que en el caso de esta autora el romance tiene bastante peso, es un romance que acompaña a la trama en todo momento, es decir, que parte de la trama no existiría si ese romance no se hubiera dado en primer lugar. Y a pesar de su importancia, en ningún momento lo sentimos como
como en primer plano. En ningún momento lo sentimos como un romance invasivo, como un romance que esté eclipsando la trama, el desarrollo, la fantasía. Y con los personajes pasa exactamente lo mismo. Los personajes no son su relación de amor. Son personajes que están muy bien caracterizados de forma independiente y que no funcionan solo exclusivamente en pos del romance. Con lo cual, esta autora para mí es un claro ejemplo de cómo escribir bien una fantasía con romance. Otra autora, esta de descubrimiento bastante más reciente, es Liliana Bloom. De ella solamente me he leído 2 libros de la amplia bibliografía que tiene. Lo que más me gusta de ella es que utiliza la literatura para hablar de ciertos temas que son bastante tabú, por lo que le da voz a ciertos aspectos de la realidad que están ahí, pero que son tan incómodos que tratamos siempre de ignorarlos. Además, no los trata en absoluto de una forma morbosa, sino que siempre se enfrenta a ellos desde el máximo respeto y planteándote sin tapujos cuáles son los problemas de los temas que toca. De ella me he leído Pandora, en el que tenemos el tema del fetiche sexual feeder, es decir, aquellas personas que sienten placer engordando a otras hasta llevarlas a la obesidad mórbida y posteriormente a la muerte. Y el otro libro del que os he hablado más recientemente es El monstruo pentápodo, donde nuestro protagonista es amante de las niñas pequeñas. Como veis, a la Liliana solamente le gustan los temas turbios de narices. Aún así, creo que es muy necesario que este tipo de libros existan, sobre todo cuando se tratan desde una perspectiva muy respetuosa y, por supuesto, criticando las cosas de las que se habla en el libro, porque hace que el lector se enfrente a horrores que están ahí por mucho que queramos vendarnos los ojos y porque además te permite reflexionar sobre ellos. La siguiente autora de la que os quiero hablar es Natalie Haynes, que es una autora obligatoria si os gusta la mitología griega y queréis leerla con una perspectiva de género. A ella la descubrí leyéndome La jarra de Pandora, que es un ensayo feminista sobre cómo ciertas deidades y ciertos personajes femeninos de la cultura griega han ido cambiando a lo largo del tiempo, no ellas como tal, sino la visión que tenemos acerca de ellas. Después me leí Las mujeres del Olimpo, que es otro ensayo que sigue más o menos en la misma línea de La jarra de Pandora, pero sin duda mi obra favorita de esta autora es Las mil naves, que es la guerra de Troya desde el punto de vista de las mujeres. Esta autora consigue escribir libros muy ágiles de leer, incluso los ensayos, porque son extremadamente divulgativos. Es decir, no tienes que ser una persona extremadamente sesuda y superpuesta en temas mitológicos para poder leer estos 2 libros y disfrutarlos y comprenderlos al máximo. Y además, tanto en los ensayos como en su novela, al estar escritos desde el punto de vista de la perspectiva de género, podemos aprender muchísimas cosas acerca de cómo los griegos trataban y consideraban a las mujeres en su época y de cómo estos arquetipos y estereotipos han ido cambiando a lo largo de los siglos. Si no os gusta el ensayo, os recomiendo comenzar por sus novelas. Ahora mismo en español tiene publicadas Las mil naves y La mirada de Medusa, creo que se titulaba, pero si queréis algo ligerito de leer a ratos, os recomiendo sus ensayos, porque cada capítulo está dedicado a una mujer, con lo cual podéis leer la mujer que más os interese y dosificároslo. Otro autor, en esta ocasión de novelas gráficas, de quien me quiero leer todo lo que publique, es Kay O'Neill. A ella le conocí, como no, con La Sociedad de los Dragones del Té, que es una novela gráfica que me maravilló, que estoy pendiente de leerme el tomo 2 y 3, pero estoy a ver si los encuentro en una buena oferta, porque al ser novelas gráficas son bastante caretes. Y de ella también me leí recientemente Bahía Unicornio, también me leí el de Érase dos princesas, que ese sabéis que no me gustó en absoluto, pero aún así, como Bahía Unicornio me gustó tantísimo y es del mismo estilo que esta novela gráfica de aquí, pues creo que más o menos todas las novelas gráficas que haga sobre animalitos me pueden encantar. Y además, lo que más me gusta de ella no es solamente el estilo de dibujo, porque me parece absolutamente espectacular, ya podéis verlo solamente en la portada. Me encanta la forma tan delicada que tiene de dibujar a los personajes, esos fondos que hace que parece casi acuarelas y la forma tan adorable que tiene de dibujar a todos los animales, sino que también las tramas suelen ser muy sencillas, muy acogedoras, pero siempre con un mensaje detrás. En este caso, por ejemplo, se habla de la soledad, de la amistad, de ayudar al prójimo, del amor entre personas del mismo género y, por ejemplo, en Bahía Unicornio hace bastante hincapié en un tema mucho más ecológico. Son historias muy bonitas y muy delicadas que no solamente te las lees para disfrutarlas, sino que siempre te van a dejar como un pozo reflexivo. Y ya, en último lugar, el único hombre de esta lista, no por nada, sino porque mayoritariamente leo mujeres, porque son las que suelen escribir el tipo de libro que a mí me gusta, es Terry Pratchett. Con este autor tengo una historia bastante curiosa, y es que es un autor que obviamente siempre te recomiendan si te gusta la fantasía, porque es como uno de los pilares de la misma, es como que están Terry Pratchett, Tolkien y alguno más. Pero lo que me tiraba para atrás de este autor es que sus libros son de fantasía cómica. Y los libros humorísticos y yo no solemos encajar, más que nada porque normalmente no me suelen hacer gracia. Entonces había una parte de mí que quería leerse a Terry Pratchett porque es como, ¿te gusta la fantasía? Tienes que leer algo de Pratchett, pero hay otra parte de mí
mí que tenía reticencias porque no estaba segura de que fuera a encajar con su humor. Y efectivamente fue lo que me pasó. Me leí el primer libro de su saga de brujerías, que es una de las múltiples sagas que conforman Mundo Disco, y sinceramente me pareció un buen libro en el sentido de que me encanta cómo invierte los tropos, o más bien cómo se ríe de los tropos y de los arquetipos de la fantasía, pero sinceramente es un libro que no me hizo gracia, y parte de la gracia, nunca mejor dicho, de estos libros es reírte con el tipo de humor o con los guiños que hace el autor a través de sus personajes, de sus acciones o incluso a través del propio vocabulario. Sin embargo, decidí continuar con esta saga y fue lo mejor que pude hacer porque el segundo libro me gustó bastante más que el primero, supongo que porque ya sabía el tipo de humor que me iba a encontrar, entonces no me pilló tan de nuevas y además sí que hubo algunas escenas que me hicieron bastante gracia. Y luego el tercer libro de esta saga ya me encantó, me reí un montón, congenié perfectamente con el estilo de escritura de Terry Pratchett, con la forma que tiene de contarte las historias, con cómo retuerce esos elementos tradicionales que asociamos con la fantasía y los utiliza a su antojo, riéndose absolutamente de todo y de todos. Y ahora evidentemente pues tengo que leerme todo lo de este autor. De momento llevo solamente 3 libros de su saga de las brujas, quiero continuar con los otros 3 que me faltan y después pues investigaré cuáles sus otras sagas me llaman más la atención. Y hasta aquí los autores que he descubierto en los últimos años, bien sea porque me he topado con ellos por pura casualidad, bien sea porque son autores que he escuchado muy recomendados y por fin me he animado a dar el salto y conocerlos yo también. Dejadme en los comentarios cuáles son esos autores que consideréis vuestro gran descubrimiento o simplemente aquellos autores que os han gustado tantísimo que queréis leer absolutamente todo lo que publiquen. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.